Hola, pues a ver, voy a compartir con vosotros una pequeña presentación, una breve presentación. ¿La veis, verdad? Estamos, ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora Vale. sí, perfectamente. Bueno, yo quería centrar un poquito mi intervención para después abrir un posterior debate sobre la industrialización, ¿no? Porque ahora mismo todos aquellos que tengáis vínculo con el sector de la promoción y la construcción sabéis que, bueno, pues que muchos confiamos en que esta va a ser, pues una, como pongo aquí, ¿no? Una de las palancas para hacer frente a todos los retos que tenemos en el sector de la construcción y de la promoción, que son muchos, ¿no? Yo los he resumido aquí, y es que tenemos que hacer más vivienda, pero además esa vivienda tiene que ser asequible, tiene que ser de calidad, la tenemos que construir mucho más rápido porque la falta de oferta es acuciante y, bueno, pues como comentó, tiene que ser más sostenible y de más calidad. ¿Por qué tenemos esa falta de oferta de vivienda? Que este es uno de los principales retos del sector. Bueno, pues porque, como veis en esta gráfica, después de lo que ocurrió en el año 2008, como veis, la producción cayó en picado. La línea roja y la línea azul, no sé si la podéis ver bien, pero son las viviendas iniciadas y las viviendas terminadas, ¿no? Y bueno, pues esa producción en los años previos a la crisis era muy superior a la creación de hogares. Después, como vemos, cayó en picado. Y es verdad que, bueno, pues el sector a partir del año 2013 pues, adquiere cierta normalización, cierta estabilidad, pero como veis, bueno, pues desde entonces estamos por debajo de la producción de 100.000 viviendas al año. Y en cambio lo que vemos es que a partir del año 2020, 2021, la creación de hogares repunta de forma muy importante y llevamos ya varios años produciendo menos de la mitad de los hogares que se crean, ¿no? Porque estamos en torno a una media de 200, 250.000 hogares nuevos al año y, como decía, una producción inferior a las 100.000 unidades al año. Y las proyecciones que nos ofrece el INE y otros organismos públicos es que este crecimiento de la población, sobre todo pues, por el crecimiento de la población extranjera, pues está creciendo con mucha fuerza, y también porque el tamaño de esos hogares cada vez pues es más pequeño, y esto lo que pues provoca es necesidad nueva de viviendas que no es sufragada por el crecimiento, por el mercado de segunda mano, donde pues evidentemente esa poca producción de vivienda de obra nueva está trasladando esas fuertes subidas de precios, pero vemos que aún así no es suficiente para hacer frente a esa oferta de vivienda. Esto se hace más acuciante todavía en el alquiler, que es un mercado que, como sabéis, ha estado pues siempre en un segundo lugar, podríamos decir, en España. Es un mercado muy pequeño con comparación al de otros países vecinos de la eurozona o de la Unión Europea de 27, y esto pues evidentemente provoca que, como consecuencia de esas dificultades de accesibilidad al mercado de la compra, pues esta demanda se traslade a la vivienda en alquiler, donde esa producción también es muy baja y donde, bueno, pues como comentaba, es un mercado muy pequeño. Este reto de falta de oferta y de falta de acceso a la vivienda y de altos precios, pues va ligado a otros retos a los que tenemos que hacer frente en el sector. Uno es la escasez de materia prima, es el suelo apto para construir, pues como consecuencia de todo esto que he explicado anteriormente, ¿no? De esa paralización del sector, pues prácticamente no se produce suelo finalista, y esto está provocando pues esa distorsión de la oferta, unida pues
a otros elementos que tenemos en estos momentos sobre la mesa, como es la falta de seguridad jurídica. Sabéis que en los últimos años el sector pues, está haciendo frente pues, a diferentes regulaciones que bajo nuestro punto de vista no van enfocados a ese problema, que es la falta de oferta de vivienda asequible, y a eso se une pues, la larga y lenta burocracia a la que está sometida cualquier proyecto urbanístico o cualquier promoción de vivienda, y a un aumento de los costes, ¿no? No solo de los materiales, sino también de la mano de obra, que es un elemento que también me gustaría destacar aquí, que es uno de los retos que vemos más importantes a los que se está enfrentando el sector y que se va a hacer más acuciante en los próximos años, porque asistimos a un envejecimiento de la mano de obra del sector de la construcción y no somos atractivos para pues, ese joven, ¿no? Que bueno, pues ve que el sector tradicional de la construcción, que es muy intensivo en mano de obra, pues no es atractivo para ello. Y además tampoco atraemos, como veis aquí, mujeres que tan solo representan el 7-8% del total de la masa laboral del sector de la construcción. Y a todo ello se suma otro reto más, que es el que nos ocupamos hoy, que es el de la sostenibilidad. Bueno, porque aquí tenemos pues, fechas claves que vienen establecidas por la Unión Europea, ya que pues, se decidió aumentar las reducciones de los gases de efecto invernadero al 55% en 2030 para conseguir la neutralidad en 2050. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues como muchos ya sabéis, esto implica que para 2028 pues todos los edificios públicos tienen que ser, pues tener cero emisiones, y esto llevará a que en 2030 pues esta obligación se trasladará a los edificios privados. Y esto se une también pues, a una serie de exigencias en materia de certificado de eficiencia energética para los edificios residenciales a partir de 2030. Es decir, tenemos unas fechas ahí muy importantes y todo el sector de la construcción, de la promoción, nos tenemos que adaptar a estas exigencias para que nuestro sector sea menos contaminante. ¿Por qué? Pues porque, como reflejo aquí, somos una de las principales emisiones de CO2, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, aunque yo aquí he recogido un poquito los datos nacionales, y como veis, pues, las emisiones totales anuales del sector se elevan a más de 84 millones de toneladas, de las cuales pues, prácticamente es un poquito más lo que es el uso de la propia vivienda, el uso residencial, está en torno a 40 y pico millones de toneladas, pero también la cadena de valor, y esto es un aspecto muy importante, pues tiene un peso muy importante, ¿no? Son esas 4 millones de toneladas de CO2 que emite la cadena de valor. Y esto lo que nos implica es que pues, las emisiones del sector de la construcción van mucho más allá de lo que es generado por el uso de la residencia así, sino también de lo que es toda la cadena de producción, toda la cadena de construcción, y pues aquí hay que tener en cuenta las que son generadas por sus proveedores, por los proveedores de materias primas, de servicios, etcétera. Y tenemos retos muy importantes porque teniendo en cuenta, como decía, toda esa cadena de valor, pues, y a toda esa cadena de la construcción, pues el sector emite en torno a 40 millones de toneladas, ¿no? Solo en lo que es la cadena de valor. Entiendo que de esto habéis hablado, no solo es esa emisión de CO2, sino también tenemos una importante huella hídrica. Aquí recojo alguna serie de datos. Pues, consumimos el 16% del consumo mundial de agua, producimos una importante cantidad de residuos y un importante porcentaje de lo que es el consumo de energía final, ¿no? Y todos estos niveles tenemos que reducirlos de forma drástica
en el corto medio plazo, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues como comentaba, nosotros creemos que la industrialización puede ser una palanca muy importante de cara a conseguir esos objetivos en materia de sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque reduce drásticamente muchos de estos parámetros. Hablábamos de los residuos, de esa importante generación de residuos y ya hay diferentes informes que, bueno, pues que cuantifican en que se puede reducir en un 90% la generación de residuos, pero también en todo lo que significa la reutilización de materiales que tienen que ser más sostenibles, de componentes y todo esto al final lo que nos va a permitir pues es reducir esa huella hídrica que comentábamos y también pues esa eficiencia energética, ¿no? Que como comentaba al principio tenemos importantes exigencias en materia de la nueva certificación de eficiencia energética, pues podemos alcanzar mejoras del 85%. Pero además la industrialización va ligada a todos esos retos que comentaba al principio, ¿no? Podemos producir esa vivienda de forma más rápida. Ya se ha estudiado que todo lo que es el proceso de producción y construcción, que como sabéis es muy intensivo en mano de obra, pues se puede reducir ese tiempo en un 70%, es decir, de producir una vivienda pues en prácticamente un año, año y medio, se puede reducir a apenas unos meses. Además, como comentaba, puede ser una palanca para atraer esa mano de obra que ahora no estamos consiguiendo atraer, porque bueno, pues se necesita mano de obra más cualificada, más técnica, y esto evidentemente con la industrialización, pues si vamos alineados en lo que es el proceso de formación y de esos perfiles que se están buscando, pues podemos atraerlos al sector de la construcción y con ello generaríamos mucho más empleo en un país que tiene una tasa de empleo tan elevada y evidentemente pues vamos a atraer también a mujeres porque pues, el trabajar en una fábrica sin tener las inclemencias del tiempo y con unos horarios establecidos, pues también va a traer una mano de obra que el sector de la construcción tradicional pues, no atrae. Pero además pues vamos a producir una vivienda no solo más sostenible, sino de más calidad, con mucho, pues, muchos menos, muchas menos incidencias, con mucha menos siniestralidad y además pues va a permitir que todo lo que es el servicio de postventa y lo que es la vida del edificio se va a poder alargar en el tiempo. Así que al final, pues bueno, la industrialización no es solo producir vivienda, ¿no? En bloques o en partes en una fábrica, sino que bajo nuestro punto de vista industrializar significa transformar el sector, ¿no? Es innovar, es un modelo nuevo de construcción y esto al final va a afectar a toda la cadena de valor, evidentemente a los promotores, porque quien no se apunte a esta carrera se va a quedar atrás. Es verdad que es un sector incipiente, pero no es el futuro, es una realidad. Las grandes constructoras ya están apostando por ello y además, como comentaba, es la única manera de hacer frente a ese reto de producción y de sostenibilidad. También para los constructores, para las ingenierías, pues lo mismo, ¿no? Junto a los promotores van a tener que hacer un gran esfuerzo y ya lo están haciendo la mayoría, por digitalizar, por automatizar esos procesos de cara a ser más eficientes. Y eso pues no solo va a implicar innovación y formación, también va a significar pues atraer más talento y atraer a esa mano de obra que ahora no tenemos. Al sector público también le toca porque sin industrialización no va a haber esa vivienda asequible que necesitamos y además tiene que haber una apuesta clara no solo desde la regulación, sino también desde la financiación, desde las ayudas públicas, porque al final este es uno de los principales retos en los que nos encontramos ahora. Necesitamos más financiación precisamente para que esa industrialización pues cale más y cada vez sean más empresas las que puedan automatizar sus procesos de producción y, como no, pues a los proveedores, ¿no? Aquí tiene que haber una apuesta clara por esa estandarización de procesos, de materiales
y productos, porque bueno, pues son los que va a demandar esta industria y bueno, aquí hablaremos más porque ya vemos que muchos ya están en ya están en la industria en sí y creemos que nos pueden ayudar mucho a este proceso de industrialización en la construcción, pero como no a los inversores que han de buscar y han de entender las nuevas oportunidades que ofrece la industrialización en el sector de la construcción y al regulador, pues evidentemente para acelerar esas ayudas, esa financiación, que como decía es el gran reto que tenemos en estos momentos para conseguir que penetre en el sector de la construcción. No sé si me oís, yo Sí, escucho mucho ruido. te estamos escuchando, pero estaba indicando a nuestro compañero que no te veíamos en una pantalla que tenemos nosotros desde justo el escenario. No te vemos, pero te escuchamos perfectamente. A ver si lo podemos conseguir volver a verte otra vez. Pero en cualquier caso, Beatriz, han sido conclusiones importantes, ¿no? Hay muchos retos por delante dentro de este sector. Hablabas de, bueno, de esa hoja de ruta que nos llega desde Europa, desde esa responsabilidad, porque el sector de la construcción, decíamos, es responsable, el mayor responsable de las emisiones de CO2 a la atmósfera y por eso se establece también pues esa hoja de ruta que nos va a llegar desde Europa, las que vamos a tener que adaptarnos con esa transposición de la directiva, esa normativa, esa directiva de la eficiencia energética de los edificios para el año que viene, con la mirada puesta en el año 2030 y después, como bien decías, en el 2050. Ponía sobre la mesa también la industrialización. Vamos a hablar, si te parece, en un ratito sobre ella, lo que puede ser o qué significa para el sector en los próximos años. Pero ponías también sobre la mesa la financiación. Qué importante la financiación. Y creo que podemos saludar, no la veo aún, pero creo que nos puede acompañar María Bascal, directora general de la AEB. María, ¿nos escuchas? Sí, buenos días Buenos a todos. días. Lo primero, agradecer a Andy Mac la invitación y por contar con la Asociación Española de Banca en esta jornada. Bueno, a mí hablaba Beatriz, ¿no?, de la necesidad de tener más vivienda de más calidad y más sostenible. A mí me gustaría compartir con vosotros cómo vemos desde el sector la agenda de sostenibilidad y también cómo vemos que afecta a otros sectores, que al final se reduce pues, a la necesidad de cambio y adaptación por parte de todos, ¿no? Desde luego, el sector bancario lleva trabajando intensamente en esta agenda de sostenibilidad desde 2015, ¿no?, que sale y surge como bueno, una necesidad por parte de los reguladores a nivel internacional y el compromiso del sector por hacer también su propia transición verde y su propia descarbonización, como digo, es firme, ¿no? O sea, con cambios en la propia gobernanza, de forma que empape toda la organización, empezando desde el Consejo de Administración hasta unidades de negocio y de gestión de riesgo, ¿no? También han suscrito numerosos compromisos como los de banca, los principios de banca responsable o la Net Zero Banking Alliance, que son acuerdos en el marco de Naciones Unidas para acelerar esta transición verde desde las industrias, por supuesto, con lo que es el core de nuestro negocio, que es la financiación, ¿no? Y aquí sabemos que solo el año pasado las 4 principales entidades españolas movilizaron más de 100.000 millones de euros para financiar precisamente proyectos verdes, proyectos que contribuyan a los objetivos climáticos, sociales y de gobernanza. Y además, yo diría, ¿no?, o sea, muchas de las entidades bancarias tienen sus propios objetivos de movilizar financiación verde y normalmente la abaten y la van incrementando. Por supuesto, los bancos también han hecho un gran avance en la creación de modelos para modelizar lo que supone, ¿no?, el riesgo físico y el riesgo de transición y la integración de estos modelos y datos en la propia gestión de riesgos. Y, por supuesto, sin duda también dedican gran atención y recursos al cumplimiento regulatorio, ¿no? Aquí, o sea, por compartir la experiencia, que entiendo que cada sector tiene sus propias especificidades, ¿no? Pero en el sector bancario las autoridades financieras están poniendo mucho foco
tanto, diría, el regulador en Bruselas como el supervisor en Frankfurt. Y la banca además tiene que cumplir, digamos, normativa horizontal, normativa que aplica a cualquier industria y sector, ¿no? Como podría ser la Corporate Sustainability Reporting Directive, que precisamente ayer el gobierno español aprobaba la transposición de esta directiva. No es una normativa que exige la información con divulgación pública de cómo las empresas contribuyen a los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza. Y esto aplica a empresas de cierto tamaño, a las pymes no, salvo las pymes cotizadas, ¿no? Y además de esta normativa horizontal, la banca cuenta con normativa propia y con normativa propia para gestionar precisamente estos riesgos ESG. Por ejemplo, también con obligaciones específicas de Pilar 3, es información pública que se da al mercado de cómo van tus carteras de alineadas con los objetivos climáticos, con pruebas de estrés que hace el supervisor para valorar qué mapa climático tienen los balances de los bancos, incluso, bueno, con revisión del marco de capital, ¿no? Yo creo que por tener el marco y el contexto, desde luego en Europa, en un periodo de tiempo muy corto se ha creado un marco muy exigente, quizás no siempre todo lo ordenado que hubiéramos deseado, ¿no? Porque en algunos casos pues había, digamos, debilidad en las definiciones, incluso inconsistencia en los deadlines, y además, bueno, ha sido un marco más exigente también al que tenían países de nuestro entorno. Incluso para nosotros como sector bancario, el supervisor está ya anunciando que quien no cumpla con las expectativas supervisoras los bancos pueden hacer frente a multas, ¿no? Con todo este marco, o sea, como digo, es un marco muy exigente, no siempre con toda la calidad deseable y tiene retos. Por ejemplo, la taxonomía. La taxonomía es un marco que definió la Comisión Europea con una serie de objetivos para definir si las actividades estaban alineadas o no, pues con la contribución significativa a las cuestiones ESG, o con no hacer un daño significativo a estos objetivos, con unas salvaguardas mínimas, pero realmente digamos, es un marco que no está pensado para la gestión financiera. Entonces, bueno, oye, no tiene en cuenta la transición, por ejemplo. Entonces, al final, los bancos son un espejo de la realidad, ¿no? Del tejido empresarial que tenemos. Quizás yo diría, o sea, para los bancos es más fácil financiar lo verde, pero el reto es financiar la transición. Ahora, hay que, por supuesto, las empresas tienen que avanzar y hacer inversiones que les permitan adaptarse y ajustarse a estos nuevos parámetros que se exigen de descarbonización, ¿no? Y la banca, por supuesto, va a estar ahí, ¿no? Es verdad que la taxonomía quizás puede resultar en algunos momentos pues un poco rígida o limitada. Yo creo que la Comisión también está trabajando en hacerlo más usable, ¿no? En facilitar su uso. En todo caso, bueno, pues debe considerarse como una guía para que las empresas orienten sus inversiones y su CAPEX a actividades alineadas y precisamente a reducir esos gaps. Otro de los ejemplos que bueno, nos muestran cómo el cumplir con este marco regulatorio tan exigente, pues no es fácil, son los datos. Yo decía antes que los bancos, bueno, ya todos tienen sus modelos y incorporan ahí los datos para integrar en la gestión de riesgo el impacto de la sostenibilidad en sus carteras. Pero es verdad que muchas veces nos encontramos, y sobre todo en un país como España, donde pues, el 95% de las empresas son pymes, ¿no? Bueno, pues nos encontramos que hay falta de sensibilidad a lo mejor en las pymes y que hay un camino que recorrer, y es importante medir para poder entender los impactos, ¿no? En todo caso, por dar un poco dónde estamos ahora en Europa, que empieza una nueva etapa en la Comisión Europea, ¿no? Una Comisión Europea que está precisamente ahora pues, de alguna forma examinando a sus comisarios y que dentro de poco empezará con su nuevo programa de trabajo.
bueno, lo que pedimos de alguna forma es que se consolide el marco normativo que tenemos de tal forma que se dé tiempo a las industrias y a las empresas a digerir lo que tenemos, ¿no? Incluso que se exploren posibles reducciones de la carga normativa de forma que se pueda hacer compatible la sostenibilidad con la competitividad, ¿no? Yo creo que aquí también hay una cierta sensibilidad ahora mismo en Europa por esto. Y en todo caso, lo que tenemos que tener claro es que esto es una agenda que está aquí para quedarse y por tanto, pues las empresas tienen que actuar y desde luego nosotros entendemos que o sea, son las administraciones públicas, es el gobierno quien debe definir un poco estas sendas de transición con su política climática, con su política industrial, generar esos marcos de incentivos siempre en diálogo con las industrias y con los sectores, ¿no? Y una vez que tengamos esa actividad sostenible, desde luego la banca va a estar ahí pues para financiar y para acompañar esa actividad sostenible, ¿no? Bueno, creo que todos somos conscientes que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contempla ya objetivos ambiciosos que requieren esfuerzos significativos, bueno, pues luego en materia de rehabilitación de vivienda, de electrificación, de autoconsumo y de renovación del parque público de edificios, ¿no? En definitiva, hay un papel para el sector de la construcción en sentido amplio y que abarca a toda la cadena de valor. Desde luego, aquí la banca, pues como digo, tiene toda la disposición para financiar proyectos rentables, pero muchas veces la financiación no es suficiente, ¿no? Es verdad que en el proceso de transición a la descarbonización es muy importante la colaboración público-privada. Y aquí bueno, me gustaría hablar un momentito de fondos europeos. Creo que la experiencia que tuvimos en la pandemia de la colaboración público-privada de los bancos con el ICO fue un magnífico ejemplo de esa colaboración y de cómo se canalizaron 140.000 millones de euros pues también en un tiempo muy corto, ¿no? Con un gran esfuerzo de los equipos de riesgo, de oficinas, de los jurídicos para que ese dinero, esa financiación estuviera rápidamente en manos de las empresas. Bueno, en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la primera parte de las subvenciones, digamos que la banca no ha tenido un papel directo, porque bueno, no se había contemplado así, sí que lo tuvo indirectamente por la vía un poco de la divulgación, ¿no? De muchos webinars, de seminarios, de explicar, ¿vale? Pues, reuniones con sectores, con clientes, para explicar qué palancas y qué programas tenía este plan y, por supuesto, también a través de alianzas estratégicas con pues, partners tecnológicos que permitían agilizar la tramitación de estas ayudas, ¿no? Pero en esta segunda fase del plan, en la conocida como adenda del plan de recuperación que contempla ya los préstamos, la banca sí va a tener un papel más activo y más directo en primera persona. Como sabéis, el ICO tiene asignados 40.000 millones de euros de esta adenda y esto se va a hacer en colaboración con los bancos a través de líneas de mediación. Me gustaría destacar, o sea, aquí yo creo que esto es un reto que tenemos por delante. Es verdad que quizás la negociación ha tardado más tiempo del que se esperaba porque se anunció en diciembre del 22 y lo digo porque es verdad que hay gente que nos dice que ya me he perdido o he perdido este tren. No, realmente es que la negociación del gobierno español con Bruselas pues quizás ha tardado más tiempo por la complejidad de la negociación, ¿no? Ya este verano, por fin, los distintos ministerios pudieron firmar ese convenio con el ICO y desde el sector se ha trabajado en paralelo en hacer todos los desarrollos informáticos para que en cuanto el ICO esté preparado para abrir su plataforma, los bancos podrán ofrecer esto a sus clientes. Lo que sabemos es que el presidente del ICO ha dicho que su idea es que esta plataforma pudiera estar hacia finales de octubre, por tanto ya nos acercamos a esta fecha, así que entendemos que será cuestión de semanas que podremos ver cómo los bancos empiezan a poner en el mercado las distintas líneas de mediación de la parte de la adenda.
Me gustaría, bueno, brevemente explicar qué encontramos en estos fondos europeos. Aquí tenemos la línea ICO de empresas y emprendedores, que son 8.000 millones de euros. Y aquí se pueden incluir también rehabilitación de viviendas y de edificios. Y está destinado, bueno, pues para el sector de la construcción. Tenemos, también conoceréis, la línea de 4.000 millones a promotores para la construcción o rehabilitación de vivienda destinada al alquiler asequible. Por tanto, pues oye, aquí también ya hay bancos que han firmado, también se han adherido a esta línea, y aquí hay una parte también importante, bueno, tanto para la construcción como para la propia rehabilitación. Y está la línea ICO Verde, una línea dotada con 22.000 millones de euros, que va destinada, bueno, tanto a empresas privadas como también a hogares, porque aquí también, bueno, está contemplada la posibilidad de utilizar estos fondos para temas de rehabilitación, ¿no? Pero en todo caso, bueno, nos parece positivo porque aquí es una oportunidad en donde tenemos fondos para transformar precisamente, pues, las industrias y desde luego el parque inmobiliario, ¿no? Además de estos fondos europeos, está también una línea de ICO ligada al Ministerio de Vivienda para rehabilitación de edificios residenciales o rehabilitaciones que acrediten una mejora energética. Y ligando la construcción y la sostenibilidad, bueno, ya he mencionado aquí dos cuestiones que me gustaría abordar. Por un lado, la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios y la industrialización de la construcción. La Directiva de Eficiencia Energética de Edificios se aprobó en abril de este año y se tiene que transponer como tarde en mayo del 26. Aquí uno de los elementos principales que estamos esperando es el marco global de la cartera hipotecaria. Y aquí la expectativa es que la Comisión va a aprobar una serie de medidas voluntarias destinadas a aumentar los volúmenes de préstamos para renovación energética, orientada a conseguir estos objetivos de neutralidad climática, primero con unos deadlines más cortos para las iniciativas públicas y más extensos para edificios privados, ¿no? Aquí, de nuevo, yo creo que hay ya muchos programas que ofrecen financiación para estos fines. Ahora bien, es verdad que la decisión última, la responsabilidad de acometer dichas rehabilitaciones y obras o reformas que posibiliten esas mejoras de eficiencia energética, al final recaen sobre los propietarios o las comunidades de propietarios, ¿no? Entonces, bueno, oye, aquí de lo que se trata es de una correcta identificación de las responsabilidades y, bueno, pues la Administración sin duda tiene un papel importante que jugar, combinando posiblemente determinados incentivos, subvenciones o financiación ventajosa con bueno, actuaciones que estimulen la demanda. Por otro lado, tenemos los certificados de eficiencia energética. Sabemos que bueno, en España necesitamos solo el 57% de las viviendas no tienen el certificado de eficiencia energética. O sea, aquí tenemos mucho trabajo que hacer. Nosotros valoramos positivamente que en la consulta pública de la Orden Eco de Tasadores se ha incluido el certificado como un documento obligatorio para poder realizar una tasación, ¿no? Entonces, esto nos parece que por lo menos ayuda a solucionar el flujo de las operaciones que tengan un préstamo hipotecario. Pero hay más cosas que hacer. Nosotros estamos pidiendo que exista un registro único y centralizado con toda la información de los certificados sobre el inmueble, ¿no? Datos de consumo, de emisiones, la letra, la caducidad y no solo la etiqueta, ¿no? Y además, bueno, en España, precisamente de los que tienen certificado, es que más del 80% tiene una letra inferior a la D. Aquí sabemos que la metodología española, digamos, era más penalizadora que la europea y el gobierno está trabajando en un plan de rescalado precisamente para poder posibilitar esa convergencia con Europa. Bueno, pues aquí yo creo que también es otro campo de trabajo importante a seguir.
Sobre la construcción industrializada, bueno, coincido bastante con lo que ya ha María, señalado. un breve mensaje sobre la construcción industrializada, porque estamos mal de tiempo ya. Tenemos dos ponentes también que tienen que seguir aportando. Cuéntanos un mensaje sobre la construcción industrializada. Sí, nosotros nos parece positivo que se explore y que se analice. Hay que dotarle de un marco jurídico porque bueno, no es una actividad que pueda utilizar garantías de naturaleza hipotecaria. Es una industria que empieza. Sabemos que no es algo que va a estar resuelto en el corto plazo, pero nos parece que es importante trabajarlo desde ya, precisamente para tenerlo en ese medio y largo plazo. Y yo solo por acabar con una nota positiva. Sí, aquí hay una oportunidad. Yo creo que son muchos los retos, pero también hay una oportunidad pues, de trabajo y desde luego el sector bancario va a estar ahí para acompañar todos estos procesos de transformación. Gracias. María, muchas gracias. Es evidente que la sostenibilidad es una ventaja competitiva para muchas de las pequeñas empresas. Es evidente que hay que hablar mucho de taxonomía, es evidente que hay que hablar mucho de las ayudas, pero también la sostenibilidad tiene otros puntos de vista, en este caso hablando de circularidad, y tiene mucho que decir Isabel Goyena, directora de Envalora. Isabel, la circularidad en la construcción tiene mucho que decir, tiene muchas oportunidades y muchos retos, ¿no?, de cara al futuro. Efectivamente. No sé si van a poner la presentación. Podemos ver la presentación. Aquí estamos. Ahí estamos. En primer lugar, Bueno, muchas gracias Andy Mac y Envalora, bueno, pues por haberme invitado a este congreso, que además de la distribución yo creo que está toda la cadena de valor, con lo cual, bueno, pues para el mensaje de la circularidad es muy interesante, ¿no? En primer lugar, bueno, aquí hablo de la circularidad de todos los productos de la construcción, la circularidad sobre todo en lo que se refiere al ecodiseño, reducción del consumo de materias vírgenes, mejorando también la recogida selectiva, incrementando el reciclado y la reutilización, es fundamental en el sector de la construcción para todos los productos, ¿no? Yo me voy a centrar, ahora veréis, en el tema de los envases, pero bueno, ya iremos viendo que en distintos países de Europa ya se está hablando de la responsabilidad ampliada del productor. Ahora veremos qué significa este concepto, no solo para el envase, sino para todos los productos de la construcción, ¿no? Que al final, bueno, pues también la circularidad está muy ligada a la descarbonización y a la reducción de emisiones de carbono, ¿no? El integrar, el reducir las materias primas que se utilizan vírgenes y el utilizar materiales reciclados también aporta a la reducción de las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar de un concepto. Yo creo que muchos de vosotros ya habréis oído hablar de lo que se llama la responsabilidad ampliada del productor del producto, ¿no? Al final, el productor del producto, que es el que pone un producto en el mercado, bueno, pues es el responsable de todo el ciclo de vida de ese producto, desde el ecodiseño del mismo hasta bueno, pues todo su ciclo de vida y el fin de ese ciclo de vida, que tiene que acabar bueno, pues en un reciclado, una reutilización y una reincorporación futura a nuevos productos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta responsabilidad se aplica ya a muchos productos. Se aplicaba ya a los envases domésticos desde el año 1995. Se aplica, por ejemplo, a los aparatos electrónicos. La empresa que pone un frigorífico en el mercado, bueno, pues contribuye financieramente, aparte del ecodiseño del frigorífico, a la gestión final del frigorífico cuando acaba su ciclo de vida, ¿no? Y la novedad es que a partir del 1 de enero de 2025, es decir, en 2 meses, esto afecta también no solo al envase doméstico, sino también a los que se llaman envases industriales y comerciales, ¿no? Esto bueno, pues viene de una directiva europea del año 2018 y bueno, pues se traspuso a la normativa española con el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases en el año 2022
Y ya en este Real Decreto, bueno, pues se dice que esta responsabilidad ampliada del productor de producto para los envases industriales y comerciales se tiene que aplicar en España antes del 1 de enero del 2025. Entonces, ¿qué cambios trae esta nueva normativa? Ojo que esta nueva normativa está a punto de caducar ya, porque Europa tiene un nuevo reglamento europeo que todavía es más exigente y dará todavía una vuelta de tuerca a todo esto que bueno, pues os voy a contar ahora, ¿no? La responsabilidad, ¿quiénes son, en primer lugar, quiénes son los responsables o a quiénes afecta esta nueva normativa de la responsabilidad ampliada del productor del producto, ¿no? ¿Quién es el productor del producto? Bueno, pues en el caso del envase industrial y comercial, yo diría que son todas las empresas de España, prácticamente, porque el productor del producto es el que envasa un producto y lo pone en el mercado, ¿vale? Entonces, bueno, pues el caso más típico, pues un fabricante de cualquier tipo de producto, pues de cemento o de cualquier tipo de producto que lo pone en el mercado, en un envase, se tiene que responsabilizar de la financiación y la gestión de la organización del residuo de ese saco, de ese envase. Pero además, no solo eso, sino que la normativa dice que si tú compras productos del extranjero y esos productos van envasados y además la empresa extranjera no está registrada en un nuevo registro que se ha creado en España, también como importador te tienes que hacer cargo de esos envases con producto, de los envases que estás importando, ¿no? En el caso de los distribuidores, pues ¿cómo afectaría también esta normativa? Bueno, pues el distribuidor también es o puede ser productor de producto, porque también utiliza envases o embalajes para poner sus productos en el mercado. Es decir, no es que sea solo un fabricante, sino cualquier empresa que utilice un envase o embalaje, bueno, pues está afectado. Vemos a la derecha, bueno, y finalmente las marcas de distribución también se citan en esta nueva normativa. Una marca de distribución es una empresa que pone en el mercado un producto con su marca que, aunque haya sido envasado por otra empresa, si desaparece por completo el nombre de la otra empresa, el responsable es la marca de distribución, ¿no? Y bueno, a la derecha vemos un poco todos los envases, es decir, el concepto de envase es muy amplio, no es solo una botella o un saco, que serían los productos más típicos, pues también incluye los filmes, los pallets, cualquier tipo de estructura o de soporte que se utilice para transportar materiales y mercancías, ¿no? Y también, bueno, pues envases de tipo de aplicación en la construcción, es decir, que esto afecta a todos los sectores y al sector de la construcción, por supuesto que también, ¿no? Entonces, para estos envasadores o productores de productos responsables, ¿qué nuevas obligaciones les establece el Real Decreto, ¿no? Pues unas obligaciones de tipo formal, que son las de inscribirse y declarar anualmente los envases en un registro que se ha creado en el Ministerio. Todas las empresas se tienen que inscribir en este registro. También se habla del ecodiseño, por supuesto, del envase, no solamente al final de ciclo de vida, sino que para que un envase se pueda reciclar, tiene que estar ecodiseñado, se tienen que hacer envases más ligeros y, sobre todo, y cada vez más con el nuevo reglamento europeo, se deberá introducir material reciclado procedente de otros productos o de otros envases dentro de los nuevos envases, ¿no? Para conseguir ese material reciclado, pues hay que reciclar los envases que se están poniendo en el mercado. Esto es la economía circular, ¿no? Luego hay otro aspecto, cómo se puede cumplir esto de financiar y gestionar los residuos de los envases que yo pongo en el mercado. Entonces, para esto, bueno, pues el Real Decreto lo que permite o lo que dice es que todas las empresas o bien creen unos sistemas individuales o bien
creen conjuntamente, colectivamente, unos sistemas colectivos. Esto es una nueva, los SCRAP, supongo que habéis oído, o si no habéis oído ya os empezará a sonar este acrónimo, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, que no es otra cosa que son grupos de empresas que se unen para facilitar a todas esas empresas el que se cumpla la legislación, que es muy compleja, de una manera colectiva, ¿vale? Y luego ya finalmente pues el colaborar para implantar sistemas de recogida selectiva, reutilización y reciclado, ¿no? Estas serían las obligaciones. ¿Y que al final qué es un sistema colectivo? Bueno, pues al final un sistema colectivo bueno, pues es un grupo de empresas, como he dicho, que se unen para poder cumplir unos objetivos que se establecen en la norma, ¿no? Yo soy ahora hablaremos, yo soy la directora de Envalora, pero yo no soy el sistema colectivo. El sistema colectivo son todas mis empresas. Yo soy una contratada, ¿no? Que vengo aquí a contaros este rollo. Bueno, no es un rollo, pero vengo aquí a contaros esto, pero yo no soy el sistema colectivo. El sistema colectivo realmente son las empresas, ¿no? Que tienen que cumplir que a partir del 2027 se tienen que recoger los envases selectivamente en un 75% y se tienen que reciclar en un 65%. Y por materiales pues hay distintos objetivos, ¿no? Nos queda un minuto. Así, bueno, pues nada. Pasaré simplemente, bueno, iba a comentar un poco que el sistema colectivo tiene ya más de 1.100 empresas adheridas y un poco por centrarnos en la legislación y en los principales retos del sector de la construcción. Bueno, pues que al final el sector de la construcción está formado sobre todo por pequeños productores. Hay la dificultad que hay de realizar una recogida selectiva en las obras y que, bueno, pues a todo esto los sistemas colectivos podemos ayudaros, ¿no? Podemos ayudaros bueno, pues con acuerdos que realizaremos o bien con los gestores del sector de la construcción o bien también creando puntos de recogida en el sector de la distribución, ¿no? Y aquí la importancia de la colaboración del sector de la distribución en estos puntos de recogida, ¿no? Y bueno, pues… Primera fecha que nos has indicado, 2027, está aquí a la vuelta de la esquina casi. Faltando meses, nos falta nada. Vamos a seguir. Luego os voy a pedir una opinión, una pregunta muy, muy cortita, un mensaje para cada uno de vosotros, pero Lorenzo Marazuela, director de Arzunche, aquí los sellos de sostenibilidad tienen un peso, van a ser protagonistas en los próximos años. ¿Qué hacéis vosotros desde Andusen y cómo veis esta viabilidad, estos sellos de las certificaciones a los que se van a tener que adaptar casi todas las compañías en los próximos años? Ante todo, buenos días a todos. Vamos a ver. Espera que te voy a quitar. Perdón. Sí. A ver, los sellos de sostenibilidad es una forma que tiene, como hemos estado hablando, hay un entorno bastante complejo de todo el tema de la sostenibilidad. Si somos una empresa grande, podemos dedicar recursos específicos dedicados a este tema, pero si somos empresas pequeñas, medianas o incluso micropymes en algunos casos, es muy difícil que podamos dedicar ningún tipo de recurso especializado en general a esta problemática. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que además no es una problemática que pueda resolver una sola empresa. Estamos hablando de una problemática que es sectorial, que está ligada al ciclo de vida de los productos, de lo que es el sector de actividad. Y no solamente nos incumbe a nosotros como distribuidores, sino que le incumbe también a los fabricantes, a los productores que vienen por delante y a su vez a los que les proveen a ellos de materias primas y sigue con nuestros clientes y llega hasta el consumidor final y más allá, ¿no? Entonces, todos estos temas de trazabilidad que estábamos hablando antes recorren toda la cadena de valor. Nosotros estamos en medio como distribuidores y tenemos, por lo tanto, la relación con todos, con toda nuestra cadena de valor y además con los scrap, con los gestores de residuos, etc. Esto
Tiene, por lo tanto, un entorno que está cambiando. Es un entorno complejo, como os decía, pero que hemos visto, nos comentaba Beatriz, nos han comentado María y nos ha comentado Isabel, distintos aspectos ligados al tema de la sostenibilidad. Entre esos aspectos estamos hablando de que cambia también, aprovechando por la obligación debida a la falta de mano de obra, pero por todas estas exigencias de sostenibilidad, cambia la forma de afrontar también en el mercado la propia construcción. Cambia la construcción, la forma de financiarnos. Nos comentaba María que hay unas obligaciones ligadas a la taxonomía, pero también hay fondos que se pueden aprovechar en lo que se llaman estos fondos verdes. Dentro de este contexto de hacia dónde va nuestro mercado y nuestra sociedad en general, pues vemos señales en todos los sentidos. Señales, por ejemplo, dentro de la Administración que nos aportan las guías para gestionar toda esta financiación sostenible, financiación verde. Vemos también cómo en nuestro propio sector las grandes asociaciones del sector firman la Declaración de Granada con una apuesta por la sostenibilidad que tiene una serie de implicaciones. Estamos viendo lo que se nos comentaba del ecodiseño, es decir, cuando estamos hablando de ecodiseño no estamos hablando de algo que se nos va por ahí por otro lado, es que nosotros en los materiales de construcción también tendremos obligación de que nuestros productos tengan ecodiseño y en una proporción importante a futuro, ¿vale? Entonces, pues algunos no le han dado nada de importancia a este tema, es más, no sabéis a lo mejor qué productos de los que vosotros distribuís tienen ecodiseño y por qué este producto que tiene ecodiseño es mejor que este otro, ¿no? Pero al final encontramos que nuestros clientes están sujetos a obligaciones de eficiencia energética en la vivienda también. Encontramos que todo esto implica una documentación que hay que aportar en los materiales, es decir, a lo mejor ahora alguien os ha pedido alguna DAP en algún momento, pero no os han empezado a pedir lo que empezará a pedirse con la nueva reglamentación de ecodiseño, que es todo el pasaporte digital de producto que tiene que venir en los próximos años. Y todo eso ligado a su vez a que las propias edificaciones tienen que cumplir una serie de criterios de sostenibilidad. Por lo tanto, en toda esta cadena, como veis, desde el principio, desde los proveedores, los materiales, hasta los clientes, todos estamos metidos en el mundo de la sostenibilidad. La cuestión es que nosotros estamos en medio. Nosotros somos, por lo tanto, el camino de todos estos materiales en ese ciclo de vida y, por lo tanto, tenemos que estar al día, tenemos que cumplir lo que nos toca y, además, como todo, tiene obligaciones y tiene oportunidades. Os decía antes que Isabel lo comentaba, que estamos hablando de muchos productos que ya nos tocan, aparatos eléctricos y electrónicos, estamos hablando del textil y el calzado, estamos hablando de mobiliario, todo lo que es producto voluminoso, pilas y baterías, pero sabemos que nos va a venir, en los próximos años, nos va a venir también la responsabilidad ampliada, se va, valga la redundancia, a ampliar a los productos de construcción, los residuos de construcción y demolición, que nos va a tocar prácticamente al resto de productos que nosotros distribuimos. Y un ejemplo de lo que os comentaba antes, Isabel, es el scrap Valobat, que ya es un scrap de residuos de construcción y demolición, en este caso en Francia, donde esta responsabilidad ya está metida y ya existe, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Dices, bueno, este es un mar revuelto. Como os estaban comentando, la normativa se está haciendo, la normativa no está cerrada. Una de las cosas que nos comentaba María era precisamente que posiblemente haya se pide un receso para que toda esta normativa que ya existe por lo menos se pueda asentar antes de empezar a sacar nueva normativa, pero aunque se asiente la que hay, ya es bastante normativa nueva y aún así hay alguna normativa que no se podrá parar. Y dentro de este mar revuelto o aguas revueltas, pues ganancia de pescadores, ¿no? También. Y eso es lo que podemos hacer, o podemos quedarnos de lado, como es una oportunidad, una posibilidad, podemos no hacer nada y podemos ver lo que hacen otros. Os quería presentar el caso de Leroy Merlin, donde todos estos temas de sostenibilidad
están metidos en su ADN, lo han metido y para mostrarlo a todo el mundo que están responsabilizados con este tema de la sostenibilidad, cuáles son sus objetivos. Nosotros tenemos la circularidad de los materiales, pero no solo, ¿no? Nuestros materiales también influyen en el consumo que se puede hacer en los hogares, también influye en el confort térmico, ahorro de energía, en fin, una serie de objetivos que van más allá de lo que es el material en sí, ¿no? Es decir, el efecto del material en nuestros clientes, que también es importante a la hora de vender, ¿no? Ayer también oíamos hablar de la creación de valor, ¿no? El margen, ¿eh? ¿Cómo gestionamos el margen? Pues todo esto ayuda. Y que ayuda, lo tiene muy claro, por ejemplo, esta empresa, ¿no? Donde dice, bueno, se ha hecho una reflexión, si miramos todos estos objetivos que ellos se ponen, realmente ahora mismo, y si nos vamos a la normativa, hay muy poco que pueda decir dónde está eso reflejado o si hay un indicador que el consumidor pueda entender que implica determinada cosa, ¿no? Y lo único que al final todo el mundo conocemos, mejor o peor, es esta clasificación energética, la de la A a la G, que bueno, es un código semafórico en el fondo y que es fácil de entender, pero sobre todo es muy fácil de que, llevado eso a los productos, yo pueda manipular la mente del consumidor, ¿vale? O sea, cuidado, porque aquí todo puede ser, como toda arma, se puede utilizar bien y se puede utilizar mal. Cuando la utiliza una sola empresa, que es un ejemplo, pues puede tener siempre ciertas suspicacias de que se utilice bien, mal o regular, ¿vale? Pero fijaros, sus productos ya tienen este indicador. Ellos han inventado lo que se llama el Home Index, que es un código semafórico que cuando entráis en Internet o vais a comprar cualquiera de sus centros, ya tenéis que todos los productos, todos, van teniendo este indicador, ¿eh? Y todos sabemos que el verde, cuanto más verde es más bueno, y cuanto más rojo es más malo. Y entonces se nos va metiendo en la cabeza esto es bueno y esto es malo. Por lo tanto, eso es una oportunidad comercial, pero también una relación con los proveedores, con los fabricantes. A vosotros, a los fabricantes, os exige una serie de información, me tienes que facilitar esta información y en función de la información que me facilitáis y mis criterios internos, que no los conocéis o no son tan fáciles de conocer, bueno, al final tenéis una B, una A, una C, con distintos criterios. Ellos marcan 6 criterios básicos para poder dar un valor. Bien, esto que simplemente os digo, esto es una iniciativa de una empresa, una gran empresa, pero que está claro que no se queda parado, que ve que la sostenibilidad es una oportunidad comercial. Una oportunidad de conocer a clientes, una oportunidad de potenciar la mercadotecnia, no solamente unas obligaciones que tengo por detrás, que por supuesto que las tengo. Por lo tanto, el hecho de trabajar en este sentido a nosotros nos interesa, pero siempre que esos indicadores puedan estar normalizados a nivel europeo y en su defecto a nivel nacional, ¿no? Es decir, que no sea que cada una de nuestras empresas se vaya inventando un indicador propio que, bueno, tiene la valía que cada uno le podemos dar, pero no tiene una transparencia suficiente ni tiene una comparativa con el resto de empresas. No se puede comparar. No puedo comparar si es verdad que ese producto para ti es A y para mí es B, ¿no? Tendría que tener una metodología. Los sellos, me preguntabas, Elena, los sellos aparecen como… Lorenzo, un minuto de sello. Sí, yo soy el perjudicado por ser el último, siempre salí en avión. Pues los sellos, como veis, desde Andimac lo que no se ha quedado es parado, sabiendo que las empresas en general no tienen un tamaño para poder abordar todo esto que abordan nuestros amigos de una manera individual, lo hace de una manera colectiva. Esta sostenibilidad no solamente es un sello en el caso de Andimac para la construcción, que es el que está empujando este sello, que nace inicialmente desde la distribución como núcleo de unión, pero que no solo se quiere quedar en la distribución, pues también los veis nacer en algunos de nuestros clientes, ¿no? Como es el caso de los hoteles, todas las cadenas hoteleras que tienen también su sello de sostenibilidad.
¿Qué es lo que se busca desde el conjunto? Pues se busca economía de escala, lo que estaba comentando antes. Pero ¿para qué? Pues para ayudaros a proteger la empresa desde el punto de seguridad jurídica, que como hemos visto hay muchísima normativa por detrás y que esa normativa requiere una especialización, un conocimiento especializado para poder saber dónde estamos y bueno, tomar las decisiones a partir de ahí. En realidad también, como estábamos viendo, influye en nuestro posicionamiento con las entidades financieras. Toda esta financiación verde para proyectos, pero también nos influirá más adelante en lo que es la propia financiación de la empresa para su propia circularidad, ¿no? Y todo ello, como os decía, tiene potencial comercial ante clientes y entre ellos arquitectos, ingenierías, constructoras. Tiene una credibilidad, el estar en el sello da una credibilidad frente a proveedores de que estamos haciendo las cosas y estamos intentando ayudar también a la propia sostenibilidad de esos productos que ellos nos están vendiendo. Y, por supuesto, generamos una imagen de compromiso global con los clientes y con nuestros propios trabajadores. Como veis, todo esto está ligado, obviamente, a los objetivos ODS o los objetivos de taxonomía, y en este caso el sello está ligado pues a 8 objetivos, tanto taxonómicos como sociales, ¿no? Y desde el sello, aparte de poder ayudar comercialmente a las empresas, poderlas ayudar desde la perspectiva de la seguridad legal que hay detrás de toda esta sostenibilidad, también es ayudarles en esa economía de escala a llegar a acuerdos, pues por ejemplo con los scrap, estos que estábamos siguiendo antes. En el caso de Envalora, es una empresa con la que se ha llegado ya a un acuerdo con Andimac y se están mirando otras posibilidades de acuerdo, pues, por ejemplo con Ecotic, que tiene una línea de clima que puede ser muy interesante también para nosotros, pero también con otros scrap, ¿no? Al final, como veis, ahora mismo estamos hablando de una serie de productos, pero hay otros productos que van a entrar en el mercado de la responsabilidad ampliada en el futuro y que también se irán buscando acuerdos para ese tipo de productos, para el beneficio de todos los almacenes que estamos aquí. En resumen, yo solamente quería transmitiros que el mercado está cambiando rápidamente y hay una necesidad de adaptación. En este caso no es una buena idea no adaptarse. Estamos en un cambio que va a afectar, porque no estamos hablando de los residuos de nuestro almacén, que también hablamos de esos, pero estamos hablando de algo que cambiará nuestra forma de comprar, de financiarnos y de comercializar, si somos capaces de aprovecharlo bien, que tenemos que adaptarnos porque esta adaptación va a requerir que la industria sea capaz de generar este ecosistema adecuado para poder tener en cuenta las implicaciones operativas que esto también nos va a producir, y que esta adaptación todos lo tengamos claro. Como veis, estamos navegando en un mar proceloso, es decir, no será ni fácil ni será rápida, pero el que entre más tarde lo tendrá mucho más difícil. Y por lo tanto es una oportunidad el entrar cuanto antes, es una oportunidad que os invito a sumaros para que veáis realmente que es cierto, que a la hora de vender el sello nos ayuda, a la hora de financiarnos el sello nos ayuda. Y, en fin, entendemos que esto es para que el que no se mueva se quede atrás. Muchos retos, efectivamente, hay que moverse y seguir adaptándose, ¿no?, a todo lo que nos va a llegar, ¿no? Y cuanto más rápido lo hagamos, más informados estemos, pues mejor que mejor. No nos queda tiempo, que nos vamos al café. Solamente una última pregunta que tenía prevista. Tenía muchas preguntas para vosotros, pero vamos a tener que contestarlas en otro momento. Pero a ver si hay uno importante. Quería hacérsela a María Bascal, que creo que María nos está escuchando. Nada, en 30 segundos. El pasado mes de septiembre, del Ministerio de Economía se da luz verde a ese libro verde de las finanzas sostenibles. ¿Cuál es vuestra opinión, María, desde la Asociación Española de la Banca? Gracias. Nos parece muy positivo, sobre todo porque es un hito importante que llevamos esperando más de 2 años. Y pues, esta vez hay un marco de actuación y, desde luego, la disposición del sector es la de colaborar de forma constructiva al logro de los objetivos. Quizás lo más importante es un poco lo que decía antes. Yo sí tengo que dar un mensaje
sea, la necesidad de que las administraciones públicas y el gobierno, con la política climática y la política industrial, definan bien las sendas de transición de los sectores, en diálogo, pues, por supuesto, con las industrias, y que se generen esos marcos de incentivos para que los bancos, el sector bancario pueda acompañar y pueda financiar toda esa transición.